Bien, vamos a continuar con el tema, ¿ya? Ahora vamos a hablar del catabolismo de aminoácidos, que va a ser la segunda parte. Entonces, para poder realizar el catabolismo de los aminoácidos, tenemos que separar su grupo amino, ¿ya? Tenemos que separar este grupo amino, ya que este grupo amino le da la protección a los aminoácidos contra los procesos de degradación, o sea, como procesos de oxidación, por ejemplo. Entonces este grupo amino se puede transferir a un aceptor, ¿ya? En la cual este proceso se va a denominar transaminación. O también puede eliminarse, ¿ya? Puede eliminarse y este proceso se denomina desaminación. Generalmente cuando se da el proceso de eliminación, o sea, de desaminación, es para poder generar energía, o sea, una molécula de ATP. ¿Ya? Entonces, se puede dar, ¿no?, el catabolismo de los aminoácidos mediante dos procesos, o sea, transaminación y desaminación. Entonces, empecemos con la primera reacción, que es la transaminación. ¿Qué significa transaminación? Significa la transferencia de un radical amino, ¿ya?, a un alfa-cetoácido, que va a aceptar este grupo amino. Mientras que el oxígeno cetónico de este alfa-cetoácido va a pasar al donador del radical amino. Entonces aquí tenemos una reacción. Entonces tenemos un aminoácido en la cual va a donar su grupo amino, ¿ya? Va a donar su grupo amino a un aceptor, o sea, a un cetoácido. ¿Para qué? Para formar un nuevo cetoácido y un nuevo aminoácido, ¿ya? Y esta reacción va a ser catalizada por las transaminasas, o también llamadas aminotransferasas. Estas aminotransferasas necesitan de una coenzima, ¿ya? Y esta coenzima se denomina piridoxalfosfato, que va a provenir de la piridoxina, que es la vitamina B6. Entonces, ¿cómo es la reacción desde un punto de vista molecular? O sea, la reacción de transaminación es de la siguiente manera. Entonces, tenemos primero un aminoácido, ya es catalizado por la aminotransferasa y se utiliza la coenzima piridoxalfosfato. Entonces, este aminoácido, al unirse con este piridoxalfosfato, va a formar un compuesto transitorio, digamos, se llama la base de Schiff, ¿ya? Este compuesto transitorio es el que va a recibir el grupo amino, ya, o sea, el piridoxalfosfato va a recibir el grupo amino pero de manera transitoria. Entonces, luego, por un proceso de hidrólisis, se desprende el cetoácido correspondiente al aminoácido, ¿ya? El cetoácido correspondiente al aminoácido inicial. Y luego, entonces, este piridoxalfosfato, ya luego se transforma en piridoxamina fosfato, ya se transforma en piridoxamina fosfato. Porque en la reacción ingresa pues un segundo cetoácido, ¿no? Al ingresar un segundo cetoácido, que es el que va a recibir finalmente el grupo amino, entonces cuando ingresa la reacción, después de que se ha liberado el cetoácido correspondiente, se forma la piridoxamina fosfato, ¿ya? Luego entonces va a esta piridoxamina fosfato, al pasarle, ¿no?, su grupo amino a este cetoácido, se forma un nuevo aminoácido. Y la piridoxamina fosfato regresa a su estado original, que es el piridoxalfosfato. Entonces es así como se da el proceso de transaminación. Y es común y es frecuente que en estas reacciones de transaminación el alfa-cetoácido que va a recibir el grupo amino sea el alfa-cetoglutarato, ¿ya? El alfa-cetoglutarato es el que va a recibir el grupo amino de la mayoría de los aminoácidos. Entonces, principalmente hay dos aminoácidos que participan en este proceso de transaminación, que es el aspartato y es la alanina. Por ejemplo, aquí el aspartato le va a donar su grupo amino al alfa-cetoglutarato, ¿no? Entonces, como le donó su grupo amino, ahora solamente queda pues su alfa-cetoácido, que va a ser el oxalacetato, y este alfa-cetoglutarato, como recibió un grupo amino, ahora se transforma en un nuevo aminoácido que es el glutamato.
Entonces, esta reacción va a ser catalizada por la enzima aspartato aminotransferasa. ¿Ya? Esta reacción es reversible, porque también a su vez el glutamato puede reaccionar con el oxalacetato y puede formar alfa-cetoglutarato y aspartato por medio de lo que es la glutámico oxalacético transaminasa. Ya es por eso que algunos lo consideran de manera similar el glutámico oxalacético transaminasa y el aspartato transaminasa. ¿Ya? Otra de las reacciones entonces va a ser importantes es el de la alanina, ¿no? El de la alanina entonces reacciona con el alfa-cetoglutarato donándole su grupo amino y se va a formar un nuevo aminoácido que es el glutamato y un nuevo alfa-cetoácido que es el piruvato. ¿Ya? Esta reacción va a ser catalizada por la alanina aminotransferasa. A su vez, esta también es reversible, porque el glutamato puede reaccionar con el piruvato y me va a dar la formación del alfa-cetoglutarato y alanina. Entonces, esta reacción es importante, ya aquí, porque aquí, por ejemplo, tenemos la enzima alanina aminotransferasa, lo que es el glutamato piruvato transaminasa, lo consideran de manera similar, o sea, más que todo en clínica, porque estas son transaminasas que se dosan para poder ver si es que hay un daño hepático, ¿no? O si es que hay un daño cardíaco, ya que principalmente estas transaminasas abundan en estos dos órganos. Pero ¿quién es la que me va a indicar específicamente que hay un daño hepático? La alanina aminotransferasa, ¿ya? Porque la aspartato aminotransferasa es inespecífica. La que me va a dar o indicar de manera específica que hay un daño hepático es la alanina aminotransferasa, pero se dosan en general como transaminasas, ¿ya? Entonces, esta reacción de la alanina es muy importante porque tiene un ciclo llamado el ciclo de la alanina-glucosa. Entonces, este ciclo va a relacionar tanto el músculo, el torrente sanguíneo y el hígado. Entonces, en el músculo, la gran cantidad de aminoácidos, la mayoría de aminoácidos, ¿no?, que dona su grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. O sea, donan su grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar el glutamato. Entonces, este glutamato nuevamente va a reaccionar con el piruvato para formar alanina, ¿ya? Y un alfa-cetoglutarato. Entonces esta alanina que se formó sale al torrente sanguíneo, llega al hígado y una vez que está en el hígado va a reaccionar con un alfa-cetoglutarato, o sea, le va a dar un grupo amino al alfa-cetoglutarato y esta alanina se convierte en piruvato y este alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Este glutamato entra al ciclo de la urea, sintetiza urea, se da la síntesis de urea para luego ser excretado, ¿no?, por los riñones. Este piruvato que se formó puede formar glucosa, ¿ya? Por medio del proceso llamado gluconeogénesis, ¿no? Forma glucosa, sale al torrente sanguíneo y cuando el músculo entra en glucólisis, más que todo ingresa la glucosa, ¿no?, para darse el proceso de glucólisis y así formar piruvato, un nuevo piruvato en la cual esta va a servir, ¿no?, de fuente para poder iniciar nuevamente el ciclo de alanina-glucosa. Y es así como se da este ciclo, ¿ya? Ahora, el otro proceso es la desaminación oxidativa, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que en el proceso de transaminación, o sea, en este proceso de transaminación, ¿ya?, el grupo amino no es eliminado, simplemente es transferido, ¿ya? Es transferido, pero en cambio en una desaminación oxidativa sí se va a eliminar. O sea, una desaminación significa eliminación de los grupos amino, ¿ya?, de los aminoácidos, y sucede particularmente pues mediante la transaminación. O sea, es que están relacionados, ¿ya? No están de manera aisladas, porque como les había dicho, pues, ¿no?, la mayoría de aminoácidos dona su grupo amino ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato, o sea, al alfa-cetoglutarato por medio de una transaminación. Entonces, para formar ¿qué cosa? Glutamato. Ahí está. Entonces, ahora, este glutamato lo voy a desaminar. Le voy a hacer una desaminación oxidativa para eliminar su grupo amino, ¿ya? Y en esta desaminación
¿quién va a participar? La enzima llamada glutamato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Y qué me va a formar? Nuevamente me va a formar un alfa-cetoglutarato y me va a formar una molécula de amonio. Pero esta glutamato deshidrogenasa va a utilizar como coenzima, ¿ya? A un NAT, un NADP oxidado, y luego pues después de la reacción va a quedar como NADP reducido. Pero esta glutamato deshidrogenasa o esta reacción en general está regulada por moléculas como GTP y ADP. La ADP y el GDP van a activar a esta enzima, a la glutamato deshidrogenasa, lo activan. Y el ATP con el GTP lo van a inhiben la acción de la glutamato deshidrogenasa. Y es así entonces como se da la desaminación oxidativa. Ahora, hay dos aminoácidos que tienen en su cadena lateral un grupo amida. ¿Ya? Son los dos únicos aminoácidos que tienen un grupo amida, la glutamina y la asparagina. ¿Ya? Entonces a estos dos aminoácidos, como tienen un grupo amida y quiero eliminar el nitrógeno de este grupo amida, se le dice desamidación de asparagina y glutamina. Entonces, por medio de una desaminasa, ya se va a formar el ácido glutámico y el ácido aspartico, formándose una molécula de amoníaco. ¿Ya? Una molécula de amoníaco. Entonces, este amoníaco es tóxico para el cuerpo. Tiene que ser eliminado, o sea, tiene que ser ingresar al ciclo de la urea, ¿no? O también puede ser protonado para formar un amoníaco, perdón, para formar un amonio, ¿no? Y luego ingresar al ciclo de la urea. Entonces, tenemos que saber sobre las vías metabólicas del amonio, o sea, del amoníaco. ¿Ya? Entonces, aquí está la desaminación que les acabo de mencionar o de comentar. Los grupos amida, ¿no? Tienen que ser eliminados, ¿no? Principalmente de los aminoácidos de asparagina y glutamina, son liberados por hidrólisis. ¿Ya? Estos grupos amida son liberados por hidrólisis. Entonces todo el amoníaco, ya que se va a formar pues, en el cuerpo, ya se va a eliminar mediante dos formas, mediante síntesis de urea y la formación de glutamina. ¿Cuál es la ruta principal para eliminar el amoníaco? Síntesis de urea. ¿Ya? Esa es la ruta principal. Entonces, la formación de glutamina es una pequeña ruta en la cual, por ejemplo, se va a formar a partir del glutamato. ¿Ya? Entonces, el glutamato reacciona con una molécula de amoníaco por medio de lo que es una enzima glutamina sintetasa, ¿no? Con un ATP como cofactor, ¿no? Se va a consumir un enlace fosfato, ¿ya? Luego entonces queda como resultado un ADP y un fósforo inorgánico, y como producto se da la formación de glutamina, ¿ya? La formación de glutamina. Entonces, este proceso es importante, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, porque el cerebro es muy sensible al amoníaco que se forma. Entonces, ¿cómo el cerebro va a tratar, ¿no? de zafarse del amoníaco? Porque es muy tóxico, mediante este proceso de formación de glutamina. Ya que esta glutamina sí ya es pues un aminoácido, ¿no? atóxico, o sea que no es tóxico. Entonces, la principal fuente de amoníaco que se va a formar en el organismo, ¿de dónde va a provenir? De la desaminación oxidativa del glutamato. Entonces, todo el amoníaco luego pues va a excretarse por vía renal, pero una parte ya va a llegar al colon, y en el colon las bacterias de la flora intestinal van a seguir degradándolos por medio de la ureasa, ¿ya? Y se va a absorber y luego pasa a la circulación portal, ¿no? Nuevamente para llegar al hígado, ¿ya? Y es así como es la vía metabólica del amoníaco. Entonces, para poder explicar un poco mejor estas vías, ¿no? Vemos el transporte del amoníaco. Entonces tenemos la mayoría de tejidos, el hígado y el músculo. A nivel del músculo, ya entonces la mayoría de aminoácidos dona su grupo amino, ¿no? Para formar, ¿qué cosa? El glutamato, ¿no? Por medio de lo que es la transaminación. Pero a su vez también por medio de una desaminación oxidativa,
ya se puede dar la reacción, ¿no?, de unión de este glutamato, o sea, perdón, mejor dicho, por medio de una desaminación oxidativa de todo este glutamato que se forma por transaminación, me va a dar origen ¿a qué? A un alfa-cetoglutarato y a una molécula de amonio, en la cual estas dos pueden reaccionar nuevamente para formar el glutamato. Entonces este glutamato que se forma va a donar más que todo su grupo amino ¿a quién? Al piruvato, ¿ya? ¿Y qué se va a formar? Se va a formar nuevamente un alfa-cetoglutarato y se va a formar una molécula de alanina. Esta alanina sale a la circulación sanguínea, llega al hígado y en el hígado dona su grupo amino a un alfa-cetoglutarato. Y para formar, ¿qué cosa? Un glutamato y se forma un piruvato. Este piruvato en el hígado puede formar glucosa. ¿Por medio de qué proceso? Gluconeogénesis. Y esta glucosa nuevamente sale al torrente sanguíneo y llega al músculo. Y en el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Puede formar piruvato. ¿Por medio de qué proceso? Glucólisis, ¿no? Y así se va dando el ciclo de ¿qué? El ciclo de alanina, glucosa. Entonces este glutamato que se formó a partir de alanina en el hígado, ya va a ingresar al ciclo de la urea, ¿no? Ingresa al ciclo de la urea, ya, y pues se sintetiza, luego se elimina por vía renal, ¿no? Ahora, ¿cómo es en el caso de los demás tejidos, ¿no? Muy aparte del músculo. Aquí el proceso que se da más que todo es la formación de glutamina, ¿ya? Por ejemplo, a partir de una molécula, ¿ya? De glutamato, ¿ya? Y como un ATP como cofactor por medio y una enzima glutamina sintetasa, se da la formación de la glutamina, ¿ya? Y esta glutamina que se formó sale al torrente sanguíneo y llega al hígado. Entonces, una vez que está en el hígado, esta glutamina, por medio de una glutaminasa, ¿ya? ¿Qué me va a dar? La formación de glutamato ion amonio, en la cual este amonio también ingresa al ciclo de la urea, ¿ya? Para luego poder eliminarse. Y es así como se da más o menos el transporte del amoníaco. Entonces, la principal ruta para eliminar el amoníaco que se forma en el cuerpo es por el ciclo de la urea, ¿ya? Entonces, el ciclo de la urea está formado por 5 reacciones, ¿ya? Por 5 reacciones. Y se va a consumir 3 ATP, ¿ya? Se consume 3 ATP, pero se consumen 4 enlaces fosfato de alta energía, ¿no? Entonces 3 ATP, pero se consumen 4 enlaces de fosfato de alta energía, ¿no? Que ya les voy a explicar más o menos cómo es para que no se confundan. Entonces, la primera reacción ya se va a dar entre una molécula de amoníaco, ¿ya? Y un bicarbonato, ¿ya? Entonces, en esta condensación, ya se condensan y aquí necesita la acción de la enzima carbamoil fosfato sintasa 1, ¿ya? Que va a tener como efector alostérico al N-acetilglutamato, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo carbamoil fosfato sintasa 1? Porque también existe el 2. El tipo 1 está en las mitocondrias y el tipo 2 está en el citosol. El tipo 1 participa en el ciclo de la urea y el tipo 2 para la síntesis de bases pirimidínicas. Esto tiene que ver ya con ácidos nucleicos. Entonces, para conocer un poco la diferencia de estas dos enzimas, aquí está un cuadrito comparativo, ¿ya? El tipo 1, entonces, ¿dónde participa? Síntesis de urea. El tipo 2, síntesis de pirimidinas. ¿Dónde está ubicado el tipo 1? En la mitocondria. El tipo 2, en el citosol. ¿Dónde está presente el tipo 1? En los hepatocitos. El tipo 2, presente en todas las células. ¿Ya? ¿Cuál es su efector alostérico del tipo 1? El N-acetilglutamato. Y del tipo 2, el ATP y el pirofosfato, el fosforibosil, perdón, el fosforibosil pirofosfato, ¿ya? El fosforibosil pirofosfato.
Entonces, el tipo 1 utiliza el amoníaco de cualquier origen, pero principalmente de la desaminación del glutamato. Y el tipo 2 solamente utiliza el grupo amida de la glutamina, ¿ya? Solamente el grupo amida de la glutamina. ¿Ya? Ahí está. Entonces recuerden que un ATP, ¿no?, está formado por los grupos fosfatos, por una ribosa y por una adenina. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tienen sus enlaces, ¿no?, fosfato de alta energía. Entonces en la primera reacción, ¿no?, recuerden que aquí se necesita 2 moléculas de ATP, ¿ya?, para iniciar el proceso, o sea, la reacción. Se necesita el carbamilfosfato sintasa 1, ¿ya?, y 2 moléculas de ATP. Entonces aquí, en estas 2 moléculas de ATP se van a consumir 2 enlaces fosfato de alta energía, ¿ya?, pero de cada ATP por separado. O sea, en un ATP consumo un enlace fosfato y en otro ATP consumo otro enlace fosfato. Entonces son 2 enlaces fosfato, ¿ya? Ahí está. Una vez que se da entonces esta reacción, se va a dar la formación del carbamoil fosfato, ¿no? Se va a dar la formación del carbamoil fosfato. Ahí está. Entonces ya se dio la primera reacción. Ahora, este carbamoil fosfato reacciona con la ornitina, ¿ya? Y me va a dar origen a la citrulina. Y la enzima que va a catalizar esto es la ornitina transcarbamilasa, ¿ya? La ornitina transcarbamilasa. Entonces, hasta aquí se va a dar en la matriz mitocondrial, ¿no? O sea, porque las dos primeras reacciones se va a dar en la matriz mitocondrial. Ahora, esta citrulina tiene que salir al citosol para continuar el ciclo. Entonces va a salir, pues, ¿no?, por un transportador, ¿ya?, de citrulina ornitina. ¿Ya? Sale por este transportador y sale el citosol. En el citosol, ahí va a reaccionar con una molécula de aspartato, que va a ser el donador de su grupo amino. ¿Ya? Dona su grupo amino. Entonces, reaccionan y me va a dar la formación del arginino succinato, ¿ya? Pero ¿qué se necesita para que se dé esto? Una molécula de ATP. ¿Y qué enzima? La arginino succinato sintetasa, ¿ya? Entonces, en esta molécula de ATP, aquí se consumen 2 enlaces fosfato. Es por eso que queda como AMP, o sea, como un adenosín monofosfato y un pirofosfato inorgánico, ¿ya? Entonces, una vez que se formó el arginino succinato, ¿ya?, se va a dar la ruptura de este, ¿ya?, por medio de la enzima, la arginino succinasa, y se va a formar arginina y se va a liberar un fumarato. Entonces esta arginina, luego, por hidrólisis, por medio de la enzima arginasa, se va a formar ornitina y el producto que queremos, urea, ¿ya? El producto que queremos, urea, ¿no? Entonces, la urea contiene 2 grupos amino, mira. 2 grupos amino, ¿ya? 2 grupos amino. Entonces, la reacción general del ciclo de la urea sería entonces la primera reacción, la segunda reacción, ¿dónde se da? La mitocondria. La tercera, la cuarta y la quinta, ¿dónde se da? En el citosol, ¿ya? En el citosol. Entonces, recuerden que en la cuarta reacción se va a dar la formación del fumarato, ¿no? Este fumarato es un compuesto intermediario que también participa en el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces hay relación entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial y una parte del ciclo de la urea también se da en la matriz mitocondrial, por eso es que tienen relación. Entonces aquí está el fumarato que se formó en el ciclo de la urea. Este fumarato, entonces, luego ingresa, pues, nuevamente a la mitocondria, ¿ya?, por medio de lo que es un transportador también, ¿ya?, de fumarato aspartato, y este fumarato, ¿ya?, luego va a ser hidrolizado, ¿no?, a malato, ¿ya?, va a ser hidrolizado a malato. Y este malato
Luego me va a dar la formación de oxalacetato, ¿ya? De oxalacetato. Y este oxalacetato tiene tres posibilidades, tiene tres rutas. Ya puede condensarse a acetil-CoA para poder formar citrato, que sería la primera reacción que se da en el ciclo del ácido cítrico, o también puede convertirse en fosfoenol piruvato, ¿ya? Por medio de la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que sería una etapa de la gluconeogénesis. O si no, por medio de una transaminación puede formar aspartato, ¿ya? Que es lo que se quiere en este caso. Entonces el aspartato sale nuevamente por un transportador de aspartato fumarato, sale al citosol y va a donar el grupo amino, ¿no? Para que reaccione ¿con quién? Con la citrulina y así se forme el arginino succinato, ¿ya? Luego se da la formación de arginina y por último se forma ornitina y urea, ¿no? Urea. Esta ornitina también regresa, pues, ¿no? a la matriz, ¿ya? Para poder reaccionar con un nuevo carbamil fosfato, ¿no? Y así darse nuevamente el ciclo. Entonces está relacionado el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces el amoníaco, ya que ingresó pues en esta primera etapa, ¿no? Principalmente de dónde proviene, de la desaminación oxidativa del glutamato, ¿ya? Entonces aquí hay un primer nitrógeno, ¿ya? Que es parte de la urea. Ahora, ¿quién va a donar el otro nitrógeno? El aspartato, ¿ya? El aspartato, que dona su grupo amino, ahí hay un nitrógeno. Entonces, el primero, ¿de dónde proviene? Desaminación oxidativa del glutamato. Y el segundo, del aspartato. Entonces, el fumarato aquí, que les acabo de explicar, ¿no? Es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿ya? Es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, la regulación del ciclo de la urea, más que todo, está dada por el N-acetilglutamato, está dada por la arginina y está dada por la dieta proteica. Entonces, estos tres compuestos pueden regular el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, tienen que saber eso. Ahora, ya hemos visto entonces la separación, o mejor dicho, la eliminación o separación del grupo amino, ¿ya? Pero ahora nos queda la otra parte del aminoácido, que es su esqueleto carbonado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que hay aminoácidos glucogénicos, hay aminoácidos cetogénicos y hay aminoácidos mixtos, o sea, de los dos tipos. Entonces, los aminoácidos glucogénicos pues van a dar formación a esqueletos carbonados que al final me van a dar formación ¿de qué? De glucosa. Los cetogénicos van a dar esqueletos carbonados que al final me van a formar cuerpos cetónicos. Y los mixtos ambos, ¿no? Entonces, un aminoácido glucogénico, entonces va a dar esqueleto carbonado para formar glucosa por medio de qué proceso? Gluconeogénesis. Y un aminoácido cetogénico da formación de esqueletos carbonados para poder formar, ¿no? Acetil-CoA, ¿no? O acetil-CoA, ¿ya? Que para formar más que todo cuerpos cetónicos. Entonces, pero antes de formar tanto glucosa o cuerpos cetónicos, estos esqueletos carbonados primero tienen que formar precursores de la glucosa, por ejemplo, en el caso de los aminoácidos glucogénicos. Y en el caso de los aminoácidos cetogénicos, formar precursores de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué proceso es importante en los aminoácidos glucogénicos? Gluconeogénesis. Y en el de los cetogénicos, ¿no? La cetogénesis, ¿no? Entonces, dentro de los aminoácidos glucogénicos están la mayoría de los aminoácidos no esenciales, ¿ya? Pero en el caso de los aminoácidos cetogénicos solamente son dos, lisina y leucina. Son los dos únicos aminoácidos cetogénicos. Entonces aquí están los cetogénicos, lisina y leucina.
los glucogénicos, arginina, histidina, glutamato, glutamina, prolina, valina, cisteína, metionina, aspartato, asparagina, alanina, la serina y la glicina. Y los mixtos, triptófano, treonina, fenilalanina, tirosina, isoleucina. ¿Ya? Entonces, los cetogénicos son 2, los mixtos son 5 y los glucogénicos son 13. Ahí está, son 20, ¿no? En total son 20. Aquí están, ¿ven? La clasificación. Los glucogénicos, aquí están, todo lo de verde. Los que son cetogénicos solamente son 2, leucina y la lisina. Y los mixtos, tirosina, isoleucina, fenilalanina, triptófano y treonina. Ahí está. Entonces, como les había dicho, pues, ¿no? Antes que den la formación de glucosa o cuerpos cetónicos, tienen que formar compuestos intermediarios. Y de todos los aminoácidos ya que existen, o sea, de los 20, me van a dar la formación solamente de 7 compuestos intermediarios. ¿Y cuáles son esos compuestos intermediarios? Oxalacetato, alfa-cetoglutarato, piruvato, fumarato, succinil-CoA, acetil-CoA y acetoacetato. ¿Ya? Solamente 7. Ahora, hay lo característico de la valina, la isoleucina y la leucina es que tienen una cadena ramificada como cadena lateral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dar el catabolismo de esta cadena lateral, ¿no? Ramificada? Primero, ¿no? Se da proceso de transaminación, ¿no? Que donan su grupo amino, ¿no? Entonces se da la formación de glutamato. Entonces es más que todo, podría decirse, la primera etapa, ¿no? De catabolismo. Luego, entonces, se va a dar ya el catabolismo del esqueleto carbonado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la valina, ¿no? El alfa-ceto isovalerato, en la isoleucina, el alfa-ceto beta-metilbutirato, en la leucina, el alfa-ceto isocaproato, ¿no? Esos son sus alfa-cetoácidos de cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Según la flechita, guíense según la flechita. Entonces, luego estos se siguen más que todo degradando por una enzima importante, un complejo enzimático llamado la deshidrogenasa alfa-cetoácido de aminoácidos de cadena ramificada. Este complejo enzimático lo que hace es una descarboxilación oxidativa, ¿ya? Descarboxilación oxidativa, utilizando como coenzima al NAT oxidado, que luego pues va a quedar como NAT reducido, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a formar? Sigue la flechita, mira, de la valina, isobutiril-CoA, de la isoleucina, alfa-metilbutiril-CoA, de la leucina, isovaleril-CoA, ¿ya? Y luego estos tres compuestos sufren una deshidrogenación, ¿ya? Deshidrogenación. Entonces, ¿qué me va a formar? Del isobutiril-CoA, propionil-CoA, del alfa-metilbutiril-CoA, acetil-CoA y propionil-CoA, del isovaleril-CoA, acetil-CoA más acetoacetato. Este propionil-CoA puede formar succinil-CoA, que este es un compuesto intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? O en otras palabras, el ciclo de Krebs. A su vez, también el acetil-CoA con el propionil-CoA pueden reaccionar y pueden formar también succinil-CoA. Entonces, este succinil-CoA es un compuesto intermediario que también participa en el ciclo de Krebs, ¿ya? Y pues hasta acá sería lo que es el catabolismo de aminoácidos, ¿ya? Entonces ya en la tercera parte les voy a explicar lo que es la biosíntesis de los aminoácidos.